En la semana, mis hermanos, comencé con la nueva enseñanza que tenía preparada y pensada para cada uno de ustedes, siguiendo con la palabra de Dios, a lo que nos había contado su lema la semana pasada, esa hermosa enseñanza que nos transmitió nuestra hermana Zulema, y siguiendo con Adán y Eva en ese pecado que lleva al hombre desde el comienzo, el pecado original que lo lleva a ser expulsados del paraíso terrenal. Entra la muerte y el pecado en el hombre y van a la tierra donde tienen que trabajar la tierra para poder comer cuando lo tenían todo. Pero ante ese pecado, desde el comienzo el hombre lo pierde. Y a partir de allí empieza la genealogía de la historia de Adán y Eva, donde el hombre con el tiempo se fue pervirtiendo, fue haciendo las cosas mal, se fue olvidando de Dios, egoísmo, el orgullo, la vanidad, la muerte. Fue complicando las generaciones cada vez más, a punto tal que Dios se cansó de esta situación. Porque Dios es un Dios de amor, como sabemos todo, como lo predicamos siempre. Es un Dios misericordioso, no tenemos duda de eso. Pero también es un Dios de justicia, un Dios recto. Un Dios que ante la saturación de lo que vivía en ese momento el hombre, tomó una decisión muy difícil. Y en ese momento existía un hombre sobre la tierra que se llamaba Noé. En el Génesis capítulo 6, a partir de allí, en el versículo 8 en adelante, está toda la explicación y la narrativa de lo que fue la vida de Noé, con la construcción del arca de Noé, bien conocidas por todos nosotros, que por momentos parece ser como una historia de un cuento de fantasía, como algo lindo, agradable a la vista, Noé y los animalitos y su familia. Pero muy lejos de esta realidad fue un momento muy duro para la humanidad, muy duro para el hombre. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en ese momento Dios llegó a un punto de cansancio. Dios decide poner fin, decide eliminar la forma en que el hombre vivía en el mundo. Porque no era un cuento infantil, sino era el reflejo de la maldad del hombre. Y había un juicio venidero, porque Dios realmente marca un juicio con la venida del arca de Noé. La ira de Dios sobre los hombres. Y en esa ira de Dios donde Dios quiere poner fin a lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo, en el Génesis 6 capítulo 8 dice, pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. En el versículo 9, esta es la historia de Noé. Noé es un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos, y siguió siempre los caminos de Dios. Palabra de Dios. Vio en Noé un hombre derecho, un hombre justo, un hombre bueno, y junto con él y su familia, Dios puso por delante en marcha el juicio que tenía predestinado para la humanidad. En el capítulo 13 Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, divídela en compartimentos y recúbrela con betún por dentro y por fuera. Y la palabra seguirá diciendo que deberás juntar parejas de animales de todas las razas y especies que haya sobre la tierra para llevarlas a la barca. Para vos, tu esposa, tus hijos, sus familias. Para que un día se iba a desatar un diluvio. Un diluvio que iba a tapar la tierra y exterminar de la faz de la tierra toda vida, humana y animal. Estamos ante un hecho realmente muy duro. Yo cuando leía esta palabra para prepararla y lograba al Señor, realmente cuando uno cierra los ojos y se pone en situación, entiende que fue una situación durísima, durísima. Es solo poner en pensamiento de que el Señor
hizo llover día y noche, y inundó la tierra y eliminó de la faz de la tierra hombres, mujeres, ancianos, niños, animales. Y uno ve algo muy duro en las manos del Señor. Obviamente que hay ciertas historias reales, porque en las manos de Dios son todas historias reales, que son muy poco comprensibles a nuestro entendimiento humano de las decisiones del Señor. Pero esto es para entender que esto fue un juicio de un Dios que es justo, de un Dios que vio en el mundo una situación de violencia inadmisible, que debía cambiar, que el hombre se perdía en la maldad, en el abuso, en el egoísmo, en la mentira, en la muerte, que la guerra era algo que era habitual entre ellos, y Dios no quiso más que esto pasara. Esto fue el producto de la caída del hombre del paraíso en donde entró el pecado, y esta era la manifestación plena del pecado en el hombre. La ira de Dios por medio de la justicia y la santidad que se muestra de Dios contra el pecado del hombre. Vuelvo a repetir, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y es quien manda el diluvio sobre la tierra para volver a recomenzar. Yo sentía como que Dios decía que Él sentía que debían respetarlo, porque Dios fue creador, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a su semejanza lo creó, dice en el Génesis, hombre y mujer, para que ambos habitaran en el paraíso y tuvieran todo a su alcance. Pero desde el comienzo fallaron, y a través de ellos el mundo siguió fallando. Se dejó de respetar a Dios. Y Dios es verdad que es un Dios de amor y misericordia, y es un Dios recto, que busca la disciplina, el valor moral, poner límites, todos valores de vida que uno los recibe, los lee y los entiende como para una familia sana, ¿no? Una familia en sanidad, que tiene sus hijos y que buscan que sean rectos, que tengan una vida sana, que sean disciplinados, que tengan valores morales, que sepan ponerse límites a ellos mismos para no agredir a los demás. Pero en ese momento todos estos valores estaban lejos de la realidad del hombre. Y el hombre en su interior cree que, especialmente en la actualidad, después de la venida de Jesucristo, que es un Dios que perdona todo, que todo lo pasa por alto, que todos van al cielo porque Dios es bueno. Y a veces como que se cree que es algo pasajero, ¿no? Que la maldad Dios la va a terminar perdonando. Y lo cierto es que cuando uno lee esta historia del Génesis, real, porque todos sabemos que la palabra de Dios es viva, real y actual, y si hoy Dios quiso que habláramos de esta palabra y aún de esta manera, cuando el mensaje no lo pude pasar porque lo tenía grabado y me quedó muy pesado para el chat, aún así Dios me está diciendo, tenés que pasar el mensaje a los hermanos. Se fue sucediendo entonces ese juicio de Dios. Noé se encerró en su barca con todo lo que Dios le había mandado. Empezó a llover copiosamente sobre la tierra, a modo catarata, dice la palabra. La tierra se inundó. No quedó ningún ser viviente sobre la misma. Al tiempo Noé empezó a enviar pájaros para ver si volvían, porque si volvían no había bajado el agua todavía. Hasta que un día una paloma ya no volvió. Y ese fue el momento en que se fue reconociendo que había aparecido ya la tierra había aparecido, había empezado a bajar el agua. La última paloma que había vuelto con un brote de olivo en su boca. Era como el signo de la paz, como el signo del cambio, de la nueva vida, de lo que se venía. Ustedes vayan atando cabo de las cosas que le voy diciendo para ir comprendiendo lo que pasó más adelante en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo. Porque ese juicio, ese plan de redención que tuvo Dios en ese momento, para comenzar todo nuevamente y empezar a darle una nueva vida al hombre, se vuelve a repetir, mis hermanos.
el juicio de Dios vuelve una y otra vez. Y nos abre los ojos, porque así como Dios le abrió los ojos a Noé para que se diera cuenta de lo que se venía, y Dios acató en obediencia al Señor y hizo lo que él le pedía, porque imagínense que la fe de Noé era mucha, porque si a cualquiera de nosotros vendría el Señor y nos dijera al oído que construyamos un arca en medio de la montaña, primero pensaríamos que no es Dios, después lo dudaríamos mucho, después nos daría vergüenza hacer algo que todos nos dirían que estamos locos. Bueno, a Noé le pasó lo mismo, pero él no dudó, él tuvo la fe de hacerlo, porque escuchó a Dios, y cuando escuchó a Dios se dio cuenta de que lo tenía que hacer, porque Dios siempre cumple su palabra, y nosotros bien cuando oramos decimos siempre que Dios cumple su palabra. ¿O no es así? Que decimos que cumple sus promesas, que las promesas de la Dios son, las promesas de la palabra son para nosotros, que son siempre de fiel cumplimiento. Lo mismo pensó Noé, y así fue que Dios cumplió con lo que le dijo, y cumplió con la promesa de Noé de darle a él y su familia una nueva vida. Esta palabra que el Señor nos trae para seguir trabajando con el estudio de la Biblia, viene muy a correlato con la historia de redención de Jesucristo. Porque en ese momento, cuando terminó el diluvio y el arca posó sobre tierra, y Noé ya bajó a tierra, Dios se prometió a él mismo nunca más volver a arremeter contra el hombre de la manera que lo hizo. Y lo consideró esto como una alianza con el hombre. Y le dejó un signo en el cielo, que iba a aparecer periódicamente como signo de alianza con el hombre, de ya no nunca más repetir esto, que fue el arco iris que nos aparece todos los días, o no todos los días, pero que nos aparece cuando hay nubes, cuando hay lluvia. Ese es el arco iris, el signo que cuenta la Biblia, que nos dejó el Señor, para acordarnos de esta historia real, del juicio de Dios sobre los hombres por culpa de su pecado. La segunda alianza que tiene Jesús que tiene el Padre con los hombres, porque el hombre vuelve a pecar, es cíclico, el hombre vuelve a pecar una y otra vez, vuelve a caer en tentación, vuelve a moverse por las designias del mundo. Entonces nos manda a su Hijo Jesucristo, nada más y nada menos que a su Hijo Jesucristo, que ya bien todo conocemos su historia. Dios se hace hombre, se humilla, nace en un pesebre, nos deja su legado de vida, muere en una cruz y resucita. Hay un nuevo juicio de redención del Padre para con el mundo, donde Jesucristo pagó por nosotros, por vos, por mí, por cada uno de nosotros. Ese juicio está pago, mi hermano. Hubo un juicio en el arca de Noé, donde todos murieron. En este nuevo plan de Dios hay un juicio donde Jesús pagó por nosotros. Y nos abre los ojos y nos revela el juicio. Porque así como Noé tuvo la chance de darse cuenta y de escuchar al Señor, nosotros también tenemos la chance de escuchar al Señor. Porque nos juntamos, porque nos reunimos, porque abrazamos la fe, porque tenemos nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras situaciones difíciles. Porque en el Evangelio de Juan dice, en este mundo tendrán que sufrir, pero no teman, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y es Jesucristo el que venció el mundo por nosotros. Es verdad, lamentablemente este mundo, en esta vida, en este cuerpo mortal, por culpa del pecado del hombre desde el inicio, tenemos sufrimientos físicos, pero Dios nos rescata en el Espíritu por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué quiere decir esto, mi hermana, mi hermano? Que así como pasó con Noé en el arca, vuelve a pasar con Jesucristo, para que abramos los ojos, porque no todo el mundo abre los ojos y podemos darnos cuenta que el mundo está pervertido, igual que lo habrá estado en ese momento, más o menos,
pero estamos a la vista y nos damos cuenta que el mundo es una masacre, es una guerra, es un narcotráfico. No sé, pongan en la situación que quieran, que ustedes conocen como todos conocemos, que muestran que no hay Dios en mucha gente. El mundo vuelve a estar pervertido. Pero si hablamos de la historia de la humanidad y del comienzo del mundo, solo hace 2000 años, o sea que somos realmente contemporáneos. Jesucristo vino al mundo para salvarnos y darnos de su perdón. Pagó el juicio. Abre nuestros ojos para que nos demos cuenta que tenemos que escuchar más a Dios y estar más atentos. Y tener la fe de Noé, que cuando Dios habla, ser obedientes y hacerle caso. Porque la obediencia de Noé lo llevó a la salvación. Y hoy el Señor quiere que nuestra obediencia nos lleve a la salvación a nosotros también, porque ya estuvo el segundo juicio, que es la venida de Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a los unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Palabra de Dios. Bendito sea, Señor. Y así como el Señor le habló a Noé, en el Génesis 6, el Señor nos habla hoy a nosotros con esta palabra del Evangelio de Mateo. Porque el Señor nos está diciendo que el Señor va a venir en gloria en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es bíblico. Y si nosotros creemos en la palabra y sabemos que es Dios quien nos habla y creemos en las promesas, ¿por qué no vamos a creer que Jesucristo va a venir en gloria en su segunda venida? De hecho, lo estamos esperando. Y si sabemos que va a venir en su presencia, y en su palabra nos dice que va a separar a las ovejas de los cabritos y va a separar la paja del trigo, a los que hacen el bien de los que hacen el mal, ¿por qué no creerle que esto va a ser así? Y realmente abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón y ponernos en pie para cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Nadie dice que no estemos cumpliendo la palabra o intentando cumplirla. Pero esto es para abrir los ojos, porque Dios te dice: si realmente vos la cumplís lo que yo te pido, la voluntad del Padre, no es solo para vos, porque nadie se salva solo, mi hermano. Dios quiere que el reflejo de Dios en tu corazón salve a otros también. Porque hay muchos en este mundo que están pervertidos. Hay muchos que no tienen la capacidad de darse cuenta, o porque no conocen, o porque es por ignorantes, o porque nadie se lo dijo. Pero necesitamos ser testigos del reflejo de Dios en cada uno de los hermanos que van por delante. Porque esta vida dura, donde sufrimos, es muy cortita al lado del reino de Dios que nos tiene preparado, al lado de las habitaciones que tiene preparado para cada uno de nosotros. Allí donde oramos la semana pasada por esa habitación que hoy tiene luz, una fiel y hermosa hija de Dios que nos mostró en vida la presencia de Jesús a nosotros. Eso es lo que Dios quiere para vos, para mí, para todos nosotros. En el Génesis capítulo 6, versículo 22, dice: así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. Obediencia, resultado de una fe verdadera. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Obediencia, resultado de una fe verdadera. Dios necesita eso, que creamos en Él, que sintamos que su presencia es real,
que está hoy aquí siempre, que nos va a acompañar hasta el final de los tiempos, no nos va a dejar solos, porque sabemos que esto que nos pide es difícil, pero no estamos solos, porque el Espíritu habita en nosotros, porque el Espíritu habita en nosotros. Gloria a ti, Jesús, bendito y alabado seas. Te alabo y te bendigo, Padre, porque sabemos que tu mensaje es claro, que tu mensaje es claro y que no querías que quedara en saco roto, que no podía pasar el audio, pero tenía que transmitirlo igual, porque fue un mensaje especial que hoy recibí del Señor esta semana para transmitirles el mensaje del Arca de Noé, que lejos de ser una historia linda de fantasía, es la historia de Dios en nosotros, es la historia de salvación del hombre. Que Dios lo bendiga, mis hermanos, y que podamos hacer de esto una misión en nuestra vida, para animarnos unos a otros a crecer en la fe, para en forma obediente amar a Dios.